Seguimos ahora con una pregunta que nos hacíamos y por eso está presente en este programa, que era ¿qué pasaba con nosotras las mujeres en el ambiente, en el mundo de la educación? Y entonces invitamos a la doctora Gabriela Dicker, que es actualmente tiene una trayectoria enorme, importante en pedagogía, pero es actualmente la rectora de la Universidad de General Sarmiento. Sentado, ¿verdad? Sentado. Hola, buenas tardes a todas. Gracias por la invitación, Silvia. Recordaba que la última vez que estuve acá en este auditorio fue hace un par de meses, debatiendo con 3 señores si el Estado debía intervenir o no en educación. No se rían, es verdad, y después la gente votaba y perdimos los que defendíamos el Estado y ganaron los que decían que no debía intervenir el Estado en educación, representantes de lo que se llaman las corrientes libertarias, tan extremas en sus posiciones que ni siquiera forman parte de la retórica oficial de los gobiernos neoliberales en América Latina, pero existen. Y en este auditorio hecho por el Estado debatíamos esas cosas, así que estoy muy contenta y les agradezco la invitación a volver acá a hablar de la igualdad. Yo voy a referirme en particular, porque es el ámbito que transito con mayor intensidad, especialmente en los últimos años, a las mujeres en el ámbito universitario. En particular, solemos hablar en distintos ámbitos del llamado techo de cristal, de esa barrera sociocultural invisible que nos impediría, aún en las mismas condiciones de formación y de capacidades, acceder a puestos jerárquicos. Pero solemos pensar también que en las universidades algo así como el techo de cristal en sentido estricto no existe o no debería existir, fundamentalmente porque en una institución de base tan meritocrática como la institución académica en general, sean las universidades o sea el sistema científico-tecnológico, la cuestión del mérito nos puede confundir un poco. Y se puede sostener, y de hecho muchos sostienen, que en el ámbito académico el acceso a los puestos jerárquicos no estaría atravesado por relaciones vinculadas con la posición de género. Básicamente porque el tipo de cosas que mide el sistema meritocrático académico, o lo que en la academia llamamos mérito, parece despojado de atributos vinculados con la cuestión de género. Ahora voy a volver a esto, pero frente a la idea de techo de cristal y a esta puesta en duda de si esto tiene sentido utilizarlo como concepto para pensar las diferencias de género en el ámbito académico, prefiero directamente hablar del sostenimiento en los ámbitos universitarios de una cultura de privilegio masculina, que no es lo mismo que el techo de cristal exactamente. Y, por supuesto, cuando hablamos de privilegio, decimos que el acceso a un bien o a una posición de alta valoración social queda reservada a un sector restringido y que ese sector restringido accede a ese bien o a esa posición de alta valoración social a costa de otros. O, para ser más específica en este caso, a costa de otras. ¿Por qué prefiero hablar de privilegio? ¿O por qué hablamos de unas desigualdades en el ámbito universitario que son también, por supuesto, formas derivadas del sostenimiento de las relaciones patriarcales de dominación? En primer lugar, y les voy a dar solo algunos datos sueltos que todo el mundo conoce seguramente, solo para ubicar el asunto, porque las mujeres
tenemos que tener en cuenta que somos más en las instituciones educativas, nos graduamos más y nos va mejor. En la Argentina, si arrancamos con la finalización del secundario, el 69% de las mujeres que está cursando estudios secundarios en la Argentina en 2017 se había graduado contra el 49% del total de los varones que estaba cursando la escuela secundaria, y las pruebas internacionales de calidad y ahora las nacionales vienen mostrando desde hace muchos años con mucha claridad que el rendimiento de las mujeres medido a través de pruebas estandarizadas, con excepción de algunos años de toma de las pruebas y de algunas áreas, le dan a las mujeres un rendimiento, una calificación en todos los casos superior. Esto explica quizá cómo esto repercute luego en el sistema universitario. Para el año 2016, del conjunto de la matrícula de carreras de grado y pregrado en todas las universidades argentinas, sean públicas o privadas, el 57% eran mujeres. Si miramos la matrícula de posgrado para el año 2016, el 59% de las estudiantes de posgrado eran mujeres. Si miramos quiénes finalizan sus estudios, porque una cosa es estar en las instituciones y otra cosa es finalizar sus estudios, o sea, la graduación distribuida por varones y mujeres, tenemos que en la Argentina, también para el año 2016, se habían graduado del total de graduados de carreras de grado y pregrado de universidades públicas o privadas, el 61,2% eran mujeres. Y en el caso de las carreras de posgrado, el 54,5% de las mujeres que habían accedido, de las personas que habían accedido a títulos de posgrado en la Argentina eran mujeres. Si miramos esto en términos de continuidad de las carreras académicas y acceso a las carreras científica y académica, tenemos que del conjunto de investigadores y becarios en organismos públicos de ciencia y técnica y en universidades, el 54,6% son mujeres. Si miramos, si quieren para tomar otro indicador, rendimiento en el nivel superior, comparado varones y mujeres, temas sobre el que casi no hay estudios y casi no hay mediciones, sobre la base de un pequeño estudio hecho sobre la carrera de Sociología de la UBA. En el año 2008, el estudio arroja que las mujeres obtienen en promedio calificaciones más altas todas que los varones, que son más las mujeres que acceden al inicio de la carrera académica, esto es, a los puestos más bajos de la carrera docente, que son los puestos de ayudante alumno o de ayudante de segunda, según sea la universidad. También ese estudio arroja algunas notas interesantes acerca del modo en que las mujeres y los varones se vinculan con el conocimiento, en este caso restringido a la carrera de Sociología. El estudio señala que la mayor parte de las mujeres encuestadas, de las estudiantes de Sociología encuestadas, dicen que no participarían en una clase sobre un tema sobre el que no hayan leído, mientras que los varones sí. Y las mujeres muestran mayor rendimiento en exámenes de control de lectura y los varones mayor rendimiento en exámenes que solicitan opinión personal o que no requiere ser fundada. Lo interesante del propio estudio es que muestra también que el 80% de los profesores titulares de la carrera de Sociología son varones. Si quisiéramos pensar qué pasa con este panorama en términos de continuidad de carreras académicas y de conducción de las instituciones académicas, y quisiéramos utilizar la categoría techo de cristal, tendríamos que decir sin ninguna duda que las universidades argentinas, en el mundo en realidad, pero me voy a referir a las argentinas, muestran o presentan un doble techo de cristal. El sistema universitario tendría un doble techo de cristal.
Uno que impediría el acceso a los puestos jerárquicos en las carreras académicas y científicas, y el otro que impediría a las mujeres el acceso a los puestos más altos de conducción de las instituciones académicas. Veamos también apenas algunos datos. Si miramos CONICET, como ustedes saben, bueno, va a venir Dora Barrancos, ¿no?, dentro de un rato. Seguramente tendrá datos más actualizados. Estos son datos 2016. Si se toma el conjunto de personas que están en la carrera de investigación del CONICET, la distribución varones y mujeres es bastante similar. Sin embargo, tenemos que en la categoría asistente, que es la categoría de investigador más bajo de la carrera CONICET, el 57% son mujeres. Pero en la categoría de investigador superior, ya son 5 minutos, son mujeres solo el 25%. Si miramos la carrera docente en las universidades nacionales en la Argentina para 2016, tenemos que en el escalafón, en el punto más bajo del escalafón docente, que sería el ayudante de primera, el 54% son mujeres en el total de las universidades nacionales argentinas. Sin embargo, cuando miramos quiénes ocupan los cargos de titular, resulta que las mujeres representamos apenas el 38%. Si miramos autoridades superiores, puestos de conducción, para la Argentina, en el caso de universidades nacionales, del total de autoridades, lo que se llaman autoridades superiores, que van desde rectorado hasta la coordinación de una carrera, decanatos, vicedecanatos, secretarías de facultad, de universidad, etcétera, del total de autoridades superiores, el 41% es ocupada por mujeres. Ahora, si miramos el cargo de rectorado, esto es el máximo cargo de conducción de las universidades nacionales en la Argentina, solo el 9% es ocupado por mujeres. Por supuesto, esta no es una situación solo argentina. Si se mira América Latina, en un estudio hecho por Pablo Gentili sobre 200 grandes universidades en América Latina, solo el 16% era conducida por mujeres, y en Europa solo el 9% de las universidades es conducida por mujeres. Por supuesto, con todo esto podemos hacer una primera constatación, y es que evidentemente los y las universitarias tenemos más capacidad para criticar la sociedad, para criticar la producción de formas de desigualdad que se producen fuera de nuestras instituciones, que para mirar críticamente lo que pasa dentro de nuestras instituciones. Y me gustaría señalar, aunque sea un par de asuntos que me parece que colaboran al sostenimiento de esta situación dentro de las universidades nacionales. La primera, ya la señalé al principio, tiene que ver con el sostenimiento de una lógica y unos procedimientos de acceso a los cargos de base meritocrática. Procedimientos de base meritocrática que de alguna manera invisibilizan las relaciones de desigualdad de género y las naturalizan. Lo que se invisibiliza en estos procedimientos son básicamente dos cosas. La primera es que aún los procedimientos más meritocráticos y aparentemente más distantes de las posiciones de género, frente a igualdad de antecedentes, ponderan favorablemente factores masculinos. Esto está especialmente asociado a ciertas áreas dentro de la academia y a cierto tipo de conocimiento o a las características del campo de conocimiento que está en juego en ese procedimiento de selección. En el estudio que mencionaba antes sobre la carrera de Sociología, mostraba que, aunque la mayor parte de los docentes que ocupaban el cargo de titular eran varones, podía verse claramente una distribución en tipo de materias conducidas por mujeres y por varones, y los varones monopolizaban la conducción, la titularidad en materias de base teórica, mientras que las mujeres aparecían como titulares en las materias o bien metodológicas o bien vinculadas con sociologías aplicadas a algún sector de la realidad social. También
Los procedimientos meritocráticos ponderan favorablemente factores masculinos, básicamente a través del procedimiento mismo, a través de unos procedimientos que son indiferentes a las perspectivas de género. Doy solo un ejemplo para abreviar. En mi propia universidad, de la que yo misma soy rectora, este año, el 8 de marzo, día de paro de mujeres, donde estábamos todas de paro y nos subimos al tren desde el conurbano para venir a la movilización, le organizamos un concurso a una compañera, un concurso docente a una compañera, concurso en el que era la única postulante y los 3 jurados eran varones. Digo, hay algo de los procedimientos en los que solemos también invisibilizar el modo en que las desigualdades de género se atraviesan y nos obliga a pensar todo el tiempo. La otra cuestión, por supuesto, es que los procedimientos meritocráticos evalúan en pie de igualdad trayectorias académicas construidas a lo largo de trayectorias vitales muy distintas, atravesadas fundamentalmente por 2 aspectos, 2 cuestiones que son estructurales en el sostenimiento de la desigualdad de género. Una es, por supuesto, la maternidad y la otra es el tiempo de trabajo no remunerado que todas las mujeres, sin distinción de sector social prácticamente, realizamos y que supone que las mujeres tengamos o no trabajo remunerado, pero en particular si tenemos trabajo remunerado, trabajamos un 40% más de tiempo que los varones, mientras que el trabajo no remunerado que los varones dedican al hogar semanalmente no varía, además de ser mucho más bajo que el de las mujeres, es menos de la mitad, no varía ni con la edad de los hijos, ni con la cantidad de hijos, ni con el sector social de origen. Esto es, se mantiene bastante estable. Aún bajo esas condiciones, las carreras académicas y los procedimientos meritocráticos no se evalúan en pie de igualdad, lo que colabora, por supuesto, al sostenimiento de los privilegios masculinos. ¿Cómo abordar esta cuestión? Desde las universidades se están desarrollando desde hace algunos años diversas políticas. De conjunto se creó una red por la igualdad de género y contra las violencias en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional, pero sabemos que dentro de las universidades tenemos, una tarea de visibilización fundamental. Sabemos todas que el feminismo es un viaje de ida y que una vez que viste el mecanismo no podés dejar de verlo, por lo tanto hay un trabajo de visibilización que es indispensable hacer. La otra cuestión en la que las universidades tenemos una deuda fundamental y muy compleja es la de sostener formación de profesionales en todas las áreas con perspectiva de género. La otra es asegurar, por el momento a través del mecanismo disponible, que son las políticas de cuotas, la participación de las mujeres en los órganos de gobierno de las universidades. Esto no es difícil de hacer, pocas universidades ya hemos avanzado en esta tarea y no quiero dejar de decir que ahora mismo se está discutiendo esto en algunas universidades en las que los varones que ocupan los lugares en los órganos de gobierno y que deben votar las políticas de cuota dicen, cito, sentirse avasallados por las mujeres que vendrían ahora a sostener ellas el principio de la desigualdad, porque lo que estamos sosteniendo, y esto rige en mi universidad, por ejemplo, desde el año pasado, es que las mujeres debemos formar parte, debemos ocupar al menos el 50% de los puestos en todas las listas para acceder a los órganos de gobierno de la universidad. También, por supuesto, se desarrollaron ya sí en todas las universidades protocolos y procedimientos vinculados con la visibilización y el abordaje de situaciones de violencia de género, que en las universidades son también muy frecuentes, pero nos queda mucho por hacer. Sé que no tengo tiempo, ¿me tomo un minuto? No. Bueno, no me tomo ningún minuto. Solo les quiero anticipar que todas las medidas que tomemos ahora son solo momentos tácticos en una lucha y no pueden ser de ninguna manera el horizonte. Muchas de las cosas que estamos ahora defendiendo en las universidades y en otras instituciones tienen efectos paradójicos. Las licencias prolongadas por maternidad. Mi universidad tiene una licencia de 7 meses por maternidad que por ley nacional laboral es obligatorio tomarse.
imponiendo un modelo hegemónico de maternidad, paradójicamente, cuando lo que venimos a sostener es que no deberíamos autoimponernos formas hegemónicas ni de ejercer la feminidad ni mucho menos la maternidad. Lo mismo pasa con las políticas de cuotas, lo mismo pasa con los procedimientos de abordaje de situaciones de violencia o de acoso de género que pueden terminar desempoderando a las mujeres en algunas situaciones. Estos efectos paradójicos los tenemos que poder pensar qué quiere decir que las mujeres ejerzamos el poder, qué tiene de femenino ejercer el poder, eludiendo los dos atajos que nos ofrece el binarismo y el patriarcado. Uno es la masculinización, necesitamos masculinizarnos para llegar a ejercer cargos de conducción o ocupar cargos altos en cualquier jerarquía. Y por otro lado también tenemos que eludir frente a la pregunta de qué está hecho el poder femenino, la otra respuesta que nos ofrece también el patriarcado y la normatividad binaria, que es estereotipar los atributos que el propio binarismo nos asigna a las mujeres. Esto es creer que ejercer el poder femenino quiere decir ejercerlo con sensibilidad, con cierto modo de vinculación interpersonal de la que los varones racionales y dueños del logocentrismo occidental no serían capaces. Lo que estamos defendiendo es algo que creo que tiene que hacer estallar la pregunta: ¿qué tiene de femenino ejercer el poder? Y tenemos que ejercer el poder de modo tal que todas las mujeres podamos encontrar nuestro propio modo de ocupar los lugares y de transitar nuestras vidas. Muchas gracias.